corresponde hablarles sobre la diáspora venezolana en el mundo y el impacto en América Latina. Este es un tema que es muy actual. Estamos hablando desde hace pocos años sobre el impacto de la migración venezolana en el mundo. Sin embargo, para entender sus características, saber dónde hoy están ubicados, por qué han elegido esos países de destino, requiere que retrocedamos y empleemos un poco más el análisis a una línea de tiempo histórica para entender efectivamente las particularidades de este fenómeno migratorio. Es importante también que sepamos que durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, Venezuela se caracterizó por ser un país con una densidad demográfica muy baja. ¿Qué quería decir esto? Que hay una mano de obra insuficiente comparada con el tamaño del territorio venezolano. Esta fue una constante durante gran parte, pues, como lo digo, del siglo XIX y siglo XX. En el siglo XX, sin embargo, el inicio de la explotación y la producción petrolera van a generar unos cambios muy interesantes en términos sociales y demográficos. Estos cambios inician efectivamente por una migración rural que se da en la década de los 20 hacia puertos o hacia centros petroleros en Venezuela. Y de alguna forma, de ahí inicia el proceso de urbanización en Venezuela en la década de los 20, muy diferente a lo que sucedió, por ejemplo, en Colombia, que el proceso de urbanización inicia hasta la década de los 50 y se consolida entre los 60 y entre los 70 y los 90. Esto va a marcar una diferencia muy clara entre la sociedad venezolana frente a otro tipo de sociedades latinoamericanas. Por eso es que también entendemos que la población venezolana, hoy en día la diáspora venezolana es eminentemente urbana y se ha ubicado especialmente en las principales ciudades de acogida de los países que hoy están recibiendo esta migración. Entonces, pues efectivamente, la falta de población, por así decirlo, de población nacional en Venezuela, más el crecimiento de una economía petrolera, más justamente la consolidación de Venezuela como un petroestado, como una petroeconomía, va a convertir a este país en uno de los ejes principales de recepción migratoria en el mundo, especialmente en la década de los 70. Llegaron poblaciones de muchos países del mundo, especialmente pues efectivamente Colombia. Colombia siempre ha sido el gran migrante hacia Venezuela, incluso desde el primer censo de 1837, ya desde allí los colombianos eran la población extranjera con mayor número, con mayor presencia en Venezuela. Estamos hablando que ha sido una presencia pues efectivamente casi desde el inicio mismo de las dos repúblicas, eh, en un periodo prolongado de cerca de 200 años. Solamente en el censo de 1961, que fue un corto tiempo de 4 años más o menos, en donde la población española e italiana estuvo por encima de la población colombiana. Igual esta cifra o este censo es bastante, hay que revisarlo mucho más teniendo en cuenta que Venezuela tampoco nunca ha podido llegar a una cifra exacta de la migración irregular en este país. Los censos se comparan efectivamente con data oficial, que sabemos que siempre ha sido un subregistro, especialmente en el caso de Colombia y Venezuela, que tiene una frontera tan amplia y tan porosa. Entonces, pues efectivamente, Venezuela se convierte en ese gran atractor, en un gran polo atrayente de migración de países andinos como Colombia, como Perú, como Ecuador, de países europeos como España, Italia, Portugal, e igualmente de países del Caribe, de Estados Unidos, o de países del Cono Sur como Chile o Argentina. Esta gráfica que traigo hoy acá es del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y está basada en los datos del censo del 2001. Aquí es importante que veamos, por ejemplo, el caso de Italia. Esta cifra recoge los migrantes de primera generación en Venezuela, es decir, las personas que habían nacido en el exterior y estaban viviendo en el 2001 en Venezuela. Para ese entonces había cerca de 50.000 italianos nacidos en Italia viviendo en Venezuela. Sin embargo, lo interesante de esta cifra es que cuando uno contrasta esta cifra con el número de italo-venezolanos que estaban inscritos en el consulado de Venezuela, hablábamos de 1.200.000. Es decir, que las migraciones, de alguna u otra forma, sus lazos consanguíneos, su integración con la sociedad de acogida, su descendencia, muchos migrantes se casaron con hombres y mujeres, tuvieron hijos, tuvieron nietos, y esto
efectivamente mostró la conformación de grandes redes familiares, de grandes redes sociales. Y si pues en el caso de Italia, que teníamos casi 50.000 en el 2001 y 1.200.000 de familias italo-venezolanas, pues imaginémonos cómo sería el caso de Colombia, que efectivamente la migración ha sido mucho mayor en este sentido. Entonces también lo interesante que entendamos justamente aquí en esta gráfica es que vemos países como Colombia, España, Portugal, Italia, Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos, que son los mismos países que están recibiendo hoy la migración la migración venezolana en grandes afluentes, porque efectivamente los venezolanos empezaron a vivir la binacionalidad, no migrando, sino fueron las migraciones que llegaron a territorio venezolano. Y de alguna otra forma, pues estas redes ya familiares, redes sociales, redes de solidaridad, incluso de amigos, se reactivan en tiempo de crisis en Venezuela y justamente terminan consolidando sus colonias en el exterior. Entonces es muy importante que entendamos que Venezuela, previo al momento migratorio, ya había consolidado dentro de su sociedad grandes colonias migrantes, grandes colonias de extranjeros. Y de alguna otra forma, como lo digo y lo repito, estas colonias hoy de alguna otra forma corresponden a los grandes destinos de la población venezolana hoy en día. Es también necesario que sepamos que hay unas particularidades con Colombia. Esta cifra de 609.000, pues habla obviamente de migrantes de primera generación y migrantes regulares, es decir, es un subregistro de la población colombiana que vive o vivió en Venezuela. Sin embargo, pues efectivamente explicar el por qué esta migración es tan grande a diferencia de otros países, pues se debe a varias razones. En primer lugar, pues Colombia y Venezuela son los países que tienen más relaciones y más vínculos políticos, históricos, sociales, económicos. E igualmente tienen una frontera de 2.219 kilómetros, una frontera que además de ser muy grande, es una frontera verde, una frontera porosa, en donde las personas han construido su vida a lo largo de esta línea divisoria administrativa. Una línea que no opera en estos territorios, efectivamente porque las dinámicas de la frontera, la migración pendular, personas que trabajan en un país y duermen en el otro, o que estudian en uno y duermen en el otro, pues es una constante histórica entre los dos países. Hoy lo que hemos visto frente a este tipo de migración pendular es que efectivamente en Colombia esto ha crecido de una forma muy importante. No solamente en número, sino también cada vez esa pendularidad pasa o atraviesa por estados venezolanos que no hacían parte de la frontera, que no tenían la lógica fronteriza, y también en departamentos ya más internos a nivel en Colombia. Entonces, pues efectivamente esa relación va a ser muy particular entre Colombia y Venezuela, a diferencia de lo que existe con otros países, incluso Ecuador y Perú. Es justamente la relación fronteriza que existe entre los dos países. Además, pues también entre Colombia y Venezuela, como les decía, los colombianos migramos sistemáticamente a Venezuela durante más de 5 décadas. Entonces, pues efectivamente, estas redes que les hablaba al comienzo se reactivaron 40, 50 años después y facilitan efectivamente los procesos migratorios. Y esto nos explica de alguna otra manera, nos explica por qué la migración venezolana creció de una forma tan importante y tan rápida en Colombia, e igualmente porque ha llegado un gran número de retornados colombo-venezolanos a nuestro país. Una cifra de la que no sabemos exactamente cuánto es, sabemos por cifras oficiales que pueden ser más de 500.000 personas, que es una cifra bastante importante, pero también seguramente superior a esos 500.000 personas. El retorno de venezolanos a Colombia es un fenómeno, y igualmente, como les decía, al haber colonias extranjeras dentro de la sociedad venezolana, pues también encontramos retornados en Perú, en Ecuador, en Italia, en España, en Estados Unidos, que fueron los principales receptores de la migración cuando empezó justamente lo que hoy conocemos como la diáspora venezolana. Esta es otra gráfica que quisiera traerles, y es que efectivamente, como ustedes ya lo han visto en clases, en sesiones pasadas, sabemos que la producción petrolera y el precio del petróleo han sido determinantes justamente para Venezuela. Y allí, mirando un poco la línea del precio del petróleo, podemos ubicar ciertos momentos de movilidad humana interesantes frente a la relación entre Colombia y Venezuela, pero también con otros países de América Latina.
Como les decía, en 1961 fue el momento donde españoles e italianos estaban por encima de otras nacionalidades viviendo en Venezuela. Sin embargo, ya en la década de los 70 empieza efectivamente a aumentar la producción petrolera en Venezuela y empieza a aumentar también el precio del petróleo. Esto confluye con el proceso de la urbanización en Colombia. Hubo un movimiento de migraciones internas en Colombia muy importantes e incluso los departamentos de frontera colombiana o de la costa norte, inmersos en ese proceso de urbanización, decidieron, mirando costos-beneficios, justamente les salía, era mucho más atractivo a veces migrar a Caracas o migrar a cualquier ciudad venezolana que migrar a ciudades como Bogotá o Medellín, que estaban en crecimiento. Entonces allí hubo unas migraciones muy importantes, además pues que están atraídas por una bonanza petrolera y económica muy importante en Venezuela. No en vano la reconocemos como el periodo de la Venezuela Saudita. Esta cifra de los 750.000 es una cifra que es igual a un subregistro, hace parte de la relación entre el censo de 1971 y 1981, sumado a una serie de nacionalizaciones que se hicieron con migración irregular. Sin embargo, pues efectivamente sabemos que la migración fue mucho mayor que este número en ese entonces. Igualmente, si nos ubicamos en 1978, vemos cómo el precio del petróleo empieza a aumentar de una forma muy importante. Esto también coincide con la llegada de Hugo Chávez al poder y de la misma manera coincide con las primeras olas migratorias que salen de Venezuela. Efectivamente, el cambio político fue muy profundo en Venezuela. Se hicieron unas reformas económicas también estructurales, e igualmente empezaron a generarse unas políticas sociales también muy revolucionarias. En este sentido, eso genera la desconfianza, especialmente de élites políticas y élites económicas, que empiezan a ver a Venezuela como un país posiblemente no viable para sus intereses y deciden salir al extranjero. Colombia en ese momento no era el principal país de recepción migratoria. Había otro tipo de destinos mucho más atractivos, como Estados Unidos, España, Italia o Portugal. Sin embargo, Colombia, con esa cercanía y con esa frontera, pues también empezó a recibir una migración que estadísticamente no fue comparable con los otros 4 ejes de atracción migratoria que acabo de mencionar. Sin embargo, sí se puede empezar a rastrear una migración, como lo digo, de políticos, de personas, de comerciantes, de empresarios con grandes fuertes, con músculos financieros muy fuertes, y con ellos, con esas migraciones también salieron grandes capitales de inversión extranjera directa a diversos países del mundo. Luego, efectivamente, viendo que Venezuela va teniendo un detrimento político, luego económico y luego social, pues las migraciones empiezan a ampliarse también hasta las clases medias. La clase media empieza a migrar y cuando la clase media empieza a migrar, Colombia empieza a ser un país cada vez estadísticamente más visible dentro del ranking de los destinos de los venezolanos. En el 2013 y 2014 llegó una gran población de estudiantes y jóvenes profesionales que efectivamente seguían siendo una migración altamente calificada y con un poder adquisitivo importante. Luego, en el 2015, todos sabemos que se dio esa crisis diplomática tan importante y tan aguda entre los dos países, teniendo en cuenta que en Venezuela se declara estado de excepción y se declara al colombiano en zona de frontera como un enemigo público. Esto produce la deportación de cerca de 2.000 colombianos y el retorno forzado de cerca de 20.000. Estas son cifras oficiales, cerca de 22.000, pero cuando uno habla con organismos de atención social, ellos dicen que en sus registros atendieron a cerca de 32.000 o más de 32.000 personas. Fue una crisis profunda, una crisis obviamente totalmente violatoria de los derechos humanos. Allí se tuvo que crear un corredor humanitario. Esta es una de las fotografías que nos muestra efectivamente el drama de estas poblaciones que no tuvieron la posibilidad de una migración pensada, una migración planeada. A duras penas pudieron sacar los pocos enseres que no perdieron y cruzar en condiciones pues muy complejas el río. Allí efectivamente el gobierno colombiano crea un corredor humanitario. La unidad de gestión de riesgo empieza también a liderar este tema que empezaba a hablarse, pues no se hablaba de movilidad humana, se hablaba del retorno de colombianos, pero efectivamente esto va a marcar un hito del inicio de dinámicas de movilidad humana intensas entre los dos países.
Igualmente, en el 2016 sabemos que se reabre la frontera, cerca de 10 meses de frontera cerrada, y encontramos justamente esta foto que le dio la vuelta al mundo, del diario La Opinión, una foto en donde cerca de 2 fines de semana entraron cerca de 450.000 personas a territorio colombiano. Y es una foto que empieza a mostrar no solamente a los colombianos del interior, porque la frontera ya lo sentía, sino también al mundo, que algo muy grave estaba sucediendo en Venezuela en términos sociales. Amnistía Internacional en el 2016 declara emergencia o crisis humanitaria en Venezuela sin que hubiera mucho eco de otros organismos internacionales para ese momento. Efectivamente, pues después de estas crisis en donde efectivamente mostramos como el nuevo rostro de la migración venezolana, un rostro inmerso en lógicas de emergencia humanitaria, de crisis humanitarias, con perfiles muy diferentes, una población empobrecida, una población que, como ustedes lo vieron también en las sesiones pasadas, tiene unas características de precariedad y que requieren efectivamente una mirada no solamente asistencial, una mirada humanitaria, sino también una mirada de integración para los países que están recibiendo esta migración. Unos perfiles que obviamente no solamente llegan a Colombia, sino llegan a los principales países de recepción migratoria como Perú, Ecuador, Chile y otros países de la región. Y pues efectivamente es una migración que ha venido en crecimiento, una migración que hoy llega a Colombia al 1.750.000, teniendo en cuenta que ha habido una caída de esta migración por temas de la pandemia, pero que no es muy significativa. Sin embargo, a comienzos del 2020 la cifra llegó a 1.825.687 migrantes con vocación de permanencia, sin contar otro tipo de flujos que presenta esta migración y que efectivamente la van a ver en la exposición del doctor Christian Kluger. La diáspora venezolana en el mundo hoy alcanza los 5.1 millones de venezolanos. Esta cifra es muy diciente teniendo en cuenta que es una cifra que se ha constituido en los últimos 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 5 años, más del 17% de la población venezolana ha salido de su país. Esto es una cifra alarmante, una cifra preocupante en términos demográficos, si la comparamos con nuestras cifras de colombianos, que tenemos una experiencia y una tradición de emigración. Colombia tiene una cifra cercana entre el 10 y el 12%, una cifra que ha consolidado durante más de 5 décadas y pues efectivamente es una cifra que está por encima de la media regional, Colombia, pero si lo comparamos con la cifra que hoy presenta Venezuela y más aún en 5 años, pues nos damos cuenta efectivamente de la profundidad de la crisis que está viviendo el vecino país. Igualmente, acá traje las cifras que hoy vemos en la plataforma R4B, que es la plataforma de Naciones Unidas, donde le hacen seguimiento a las cifras regionales de la migración venezolana. Y pues de la última actualización es de septiembre de 2020. Decimos que hay 5.098.473 venezolanos y la cifra anterior era del 6 de abril de 2020, donde había 5.093.987. Si bien no hay una gran diferencia entre las dos cifras, la traje porque quisiera mostrar efectivamente que a pesar de la pandemia, a pesar del cierre fronterizo, a pesar del aumento de la xenofobia, y del miedo hacia el migrante, esta migración no ha parado. Efectivamente, la pandemia ha reducido considerablemente sus flujos migratorios, pero es una migración que no para porque es un proceso social que es imparable, no solamente el venezolano, sino como otros procesos migratorios en el mundo. Estos son los principales países que reciben migración. Efectivamente está Colombia liderando la lista. Colombia pasó de tener en el 2015 31.471 a tener en el 2020 1.748.716 venezolanos. Luego sigue Perú con 829.000, luego Chile con 455.000, Ecuador con 362.862. Estas cifras en rojo muestran un poco la diferencia que por un lado se han dado por la pandemia con estos retornos de venezolanos a su país de origen. Son diferencias que no son
categóricas que no son muy grandes, teniendo en cuenta pues que los flujos de retorno comparados con la migración que salió estos 5 años, pues son insignificantes. No son un fenómeno menor, pero en términos estadísticos sí muestran que es un pequeño flujo comparado con lo que hemos recibido de la migración venezolana. Igualmente estamos cifras como Estados Unidos, España o México, que también se han reducido en los últimos años, pero debido a otros fenómenos. Especialmente, pues bueno, Estados Unidos en el 2018 teníamos 418.366 venezolanos viviendo en este país. Incluso en el 2015 era el principal país de recepción migratoria por encima de Colombia, y luego lo seguía España. Latinoamérica todavía no era la gran región destino. Sin embargo, las nacionalizaciones que se han dado en Estados Unidos seguramente ha hecho que estas cifras de venezolanos en este país hayan descendido. Igualmente ha pasado con España. Y también, pues efectivamente México, que es un país de tránsito hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, pues también seguramente se ha visto un poco inmerso en estas dinámicas de relocalización de la migración, y por eso es posiblemente que haya bajado también un poco el tema de los migrantes venezolanos en estos países. En Colombia, la migración en los últimos 5 años ha aumentado el 555%, y a nivel global, teniendo en cuenta que en el 2015 había 560.683 venezolanos y que en el 2020 tenemos 5.098.473 venezolanos en el mundo, en la diáspora, especialmente diáspora con vocación de permanencia, pues hemos visto que esta cifra ha aumentado año tras año cerca de un 90%, por encima de otras crisis, por encima de otros fenómenos de movilidad humana recientes. Principales razones de por qué migran los venezolanos. Ustedes también ya lo han visto en otras sesiones, pero básicamente cuando se encuesta a un migrante, sobre todo un migrante que ha llegado en los últimos 5 años, en primer lugar, hablan de la escasez de alimentos y de medicamentos generalizada cerca del 80%, igualmente un detrimento del sistema de salud que solamente puede atender al 20% de su población. Sabemos que los migrantes venezolanos o la población venezolana ha perdido peso, ha perdido también cerca de 3.5 años de esperanza de vida al nacer, como ya se los mencionó la profesora Anitza Freites. Igualmente hay un colapso de los servicios públicos, y este va a ser un tema muy recurrente en el 2019, porque gran parte de la migración que llegó a comienzos del año pasado mencionaba mucho esta situación, y es que efectivamente la falta de energía en Venezuela, de una forma generalizada, pues también ha empezado a comprometer otro tipo de servicios como Internet, la conectividad a Internet, y también el acceso a agua potable en las ciudades. Y si a esto le sumamos que hoy paradójicamente no se encuentra fácilmente gasolina en Venezuela, también se compromete el servicio de transporte público, y son situaciones que afectan directamente la cotidianidad de las familias venezolanas. Igualmente sabemos el colapso económico que ha tenido Venezuela, un decrecimiento, una retracción del 50% de la economía en los últimos años, una inflación en donde el bolívar cada vez es más débil, incluso la cifra de la inflación es ya es incontable. A esto le sumamos que Venezuela pasó a ser de uno de los países más pacíficos de la región a tener uno de los países con mayores tasas de muertes violentas, incluso muertes violentas que eran producidas por los grupos o las fuerzas militares estatales o paraestatales en Venezuela. Entonces, pues efectivamente también hay una violación sistemática de derechos humanos, más allá de la persecución política, más allá de la falta de libertad de expresión, pues efectivamente todos estos elementos que acabo de mencionar terminan siendo una violación sistemática de los derechos más básicos y del ser humano específicamente. Entonces, pues de alguna otra forma los venezolanos han perdido, como lo digo en varias ocasiones, el derecho a migrar dignamente, pero también han perdido el derecho a no migrar de su país. Y en este sentido, pues va a ser muy importante que pensemos en qué carácter o cómo entendemos la migración venezolana, teniendo en cuenta que tienen flujos mixtos, pero pues que es muy cercano también a una migración forzosa. Entonces, pues en este sentido, se ha hablado varias veces justamente de la crisis de refugiados en el mundo, donde hoy Venezuela se ubica con 5.1 millones por debajo de Siria, que tiene 6.7 millones. Digamos que lo particular de esta situación es que, a diferencia
de Siria, de Afganistán, Sudán del Sur o Myanmar, que fueron crisis de refugiados que se dieron por conflictos internos o por guerras internas o por situaciones de guerra. En Venezuela esto ha sido diferente. La crisis se ha venido dando de una forma diferente. No en vano, pues tenemos el nuevo concepto de la emergencia. Bueno, no es nuevo, es un concepto de la década de los 80, pero sí es nuevo dentro del contexto venezolano, la emergencia humanitaria compleja. Una emergencia que efectivamente muestra la desestructuración del Estado en términos políticos, económicos y sociales que terminan afectando todas las formas de vida de la población. Entonces, pues efectivamente es una población bastante vulnerable que requiere efectivamente una mirada de corresponsabilidad y de solidaridad internacional. Otro de los fenómenos importantes que nos ha mostrado la migración venezolana en la región es el fenómeno de los caminantes. Nosotros ya conocíamos este fenómeno, pero no dentro de nuestro territorio. Lo conocíamos de los caminantes en Centroamérica, en Estados Unidos, en México, pero no en Sudamérica. Y pues efectivamente las condiciones, la precariedad de esta población es tan alta que hoy se está moviendo por nuestras fronteras en unas distancias extensísimas de cerca de 3.462 kilómetros si comparamos de Cúcuta a Lima. Esto sería más o menos lo que podamos comparar si fuéramos caminando de Madrid a Helsinki en Finlandia. Estamos hablando de familias que están caminando, de niños que están migrando sin la presencia de adultos, de mujeres embarazadas, de ancianos, de personas incluso en condiciones de salud comprometida. Entonces, pues efectivamente es una población altamente vulnerable, es una población que ha sufrido, que se ha habido víctimas de varios accidentes de tránsito, pero también que que es vulnerable frente al tema de la victimización por parte de grupos armados al margen de la ley, que son grupos que están no solamente en la frontera colombiana, sino en otro tipo de fronteras de los países de la región. Por supuesto, con todo lo que estoy diciendo, frente al tema de entender la migración venezolana como forzosa, pues hemos visto que efectivamente de esos 5.1 millones de venezolanos hoy en el mundo, el 16.3% de esos 5.1 millones han solicitado estatus de refugiado. Sin embargo, solamente se les ha reconocido al 2.2 de esos 5.1 millones de personas que hoy, que hoy conforman la diáspora venezolana. Efectivamente, esto nos muestra, nos hace mirar un análisis regional de cómo se están dando los instrumentos de protección internacional de refugio para las poblaciones en necesidad de este tipo de protección. Efectivamente, hay un informe muy interesante de diálogo interamericano en donde estudia efectivamente cómo se están dando los procesos de solicitud, recepción y la gestión del refugio en América Latina. Y lo que nos dice este informe es que si bien los países latinoamericanos han tenido una tradición muy juiciosa de suscribir los acuerdos internacionales frente a las garantías para este tipo de poblaciones, en la práctica, en la gestión de este derecho, pues tiene grandes complicaciones. Uno, pues es el caso, por ejemplo, de Perú, que es el país que ha recibido más solicitudes de refugio, cerca de 500.000, y se han reconocido solamente 1.282. Evidentemente, estos países no estaban preparados para una crisis y un fenómeno de movilidad humana de estas dimensiones. No estaba preparado, no solamente las dimensiones, sino estas características, inmersos en una crisis humanitaria con una gran población que viene y migra en condiciones muy precarias. Por ejemplo, Perú, antes de la crisis humanitaria, recibía cerca de 300 solicitudes de refugio al año. El año pasado hubo jornadas diurnas que recibían 4.000 solicitudes en un solo día. Entonces, efectivamente, pues esto congestiona los procedimientos, los colapsa totalmente, y hacia allí es uno de los grandes desafíos que la región tiene que trabajar, y especialmente que trabajar de una manera coordinada. Efectivamente, es una migración que requiere no solamente la atención de los estados y de los gobiernos locales y el financiamiento, efectivamente, de los gobiernos nacionales, sino también, dadas las condiciones, dada la magnitud, dada la violación sistemática de derechos humanos que tiene esta población, pues también tiene que haber
una ayuda internacional, unos donantes, que hasta el momento pues los principales donantes son para la diáspora venezolana han sido Estados Unidos con USAID, está ECHO, que es la Oficina para la Atención Humanitaria de Unión Europea, y Japón. Igualmente, estudios de Naciones Unidas dicen que solventar esta crisis costaría 1.407.000.000 de dólares y Colombia tendría que recibir millón no, 1.407 millones de dólares y Colombia recibiría 782 millones de dólares, teniendo en cuenta que es el país que recibe más migración. Sin embargo, pues hasta el momento solamente ha recibido 113 millones en este momento. Entonces también eso nos lleva a pensar es que efectivamente se requiere un compromiso global de economías más fuertes, incluso de economías que tienen y de sociedades que tienen experiencia en la recepción migratoria, pues porque no todo se trata de dinero, sino también de ayuda técnica que nos ayuden a entender y gestionar mejor este fenómeno migratorio. Esta es una cifra de cómo se ha venido incrementando la cifra de migrantes venezolanos en Colombia, teniendo en cuenta pues que ha subido de una manera muy grande, se ha acelerado el crecimiento de una forma muy importante. En el 2016 ya Colombia recibía cerca del 33% de esta población venezolana, pero lo que hemos visto en los últimos años es que este porcentaje se ha incrementado. Y para el 2020, pues Colombia está recibiendo el 36% de la diáspora. Esta diferencia porcentual de 3 puntos, pues nos lleva por un lado a pensar que efectivamente la migración ha venido en crecimiento, pero también que las medidas articuladas multilaterales en la región, en Sudamérica, en Latinoamérica, especialmente dentro del Grupo de Lima o incluso en la OEA, pues no han sido bastante efectivas, teniendo en cuenta que medidas, por ejemplo, como las que salieron de Perú, Chile o Ecuador, de implantar una visa humanitaria, poniendo más barreras a la migración, poniendo barreras incluso a una población que requiere protección internacional, pues ha convertido en Colombia en ese gran receptor y un receptor que hoy puede sentirse un poco solo, teniendo en cuenta que afrontar el fenómeno migratorio requiere el concierto regional y pues de alguna u otra forma los países que si bien se habían comprometido al comienzo, pues hoy no están cumpliendo justamente todos estos compromisos. Y ya para terminar, y favorecer el espacio de las preguntas y el intercambio con ustedes, quisiera nombrarles sobre los desafíos principales que tiene Colombia, pero también la región latinoamericana frente al tema de la migración. Y es que estamos hablando de una población altísimamente irregular y esto trae unos desafíos mucho mayores. Esta irregularidad termina facilitando que haya una mayor movilidad, que sea una población difícil de rastrear institucionalmente e igualmente es una migración altísimamente diversa. Es una migración que sigue prestando, sigue mostrando diferentes perfiles migratorios, personas que tienen todavía hay unas migraciones profesionales importantes, unas migraciones técnicas importantes, que a veces pasan invisibles solamente porque entendemos que están inmersos en crisis humanitarias. Si bien es una población que se ha visto empobrecida, todavía es una migración con unas calificaciones importantes. Y tenemos que entender esta situación. Igualmente hay una población infantil que está migrando, muchas mujeres que están migrando, muchas mujeres embarazadas, y pues todo esto hace que efectivamente estas poblaciones requieran un tratamiento de política pública diferencial. Igualmente, es una población que requiere la asistencia humanitaria y al mismo tiempo la garantía de derechos. Es decir, que los estados tienen que pensar en cómo incorporan esta población extranjera en sus servicios de seguridad social. Y es que, pues, efectivamente, nosotros, al igual que varios estados de la región, hemos firmado las convenciones interamericanas de derechos humanos, que nos obligan no solamente desde una mirada jurídica, sino también ética y moral frente al manejo de esta migración. Otro tema desafiante es el incremento de la discriminación, especialmente de la xenofobia. Ha habido algunos estudios en Chile, en Ecuador y en Colombia, en Perú, perdón, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. En el año pasado había algunas cifras importantes de xenofobia y discriminación en Perú. Sin embargo, lo que hemos visto es que, por ejemplo, con Colombia, la forma en que estamos percibiendo al migrante venezolano cada vez es más negativa y esto es algo en que tenemos que trabajar como sociedad. Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que
entender que la migración también nos ofrece grandes oportunidades de crecimiento y que efectivamente somos una poblaciones muy parecidas y que requeremos mecanismos de integración y no barreras sociales que terminan siendo de alguna u otra forma contraproducentes en la vida de las personas y también en la vida para nuestra sociedad. Tenemos que entender que políticas o políticas públicas cada vez más incluyentes terminan fortaleciendo nuestras democracias. E igualmente, pues otro desafío muy importante es el tema de las fronteras como territorios seguros. Hoy esta población se está moviendo al interior de las fronteras en condiciones muy complejas. Pues por un lado son personas que en gran medida necesitan un tratamiento de refugiado, pero también hay trata de personas, tráfico de migrantes. Los migrantes se han convertido en algunas mercancías que están pasando irregulares por las fronteras y que están siendo mediadas por grupos al margen de la ley y efectivamente hacia allí tenemos que trabajar como región. Igualmente, pues debemos construir políticas migratorias nacionales coherentes a las dinámicas de movilidad humana y sus oportunidades. Tenemos que efectivamente entender que esta migración venezolana es el tema que tenemos hoy en día, pero cada vez somos sociedades más móviles y que la migración será un tema recurrente no solamente en nuestras generaciones, sino también en nuestra descendencia. Y por supuesto, pues requerimos una necesidad de articulación de integración regional para la gestión migratoria, en el sentido efectivamente en que todavía los mecanismos multilaterales que hoy existen son insuficientes para dar respuesta al fenómeno de la movilidad humana venezolana en el mundo. Y ya con esto cierro mi presentación del día de hoy.